Vamos a ir primero a Romanos 12, libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Transformar para comprobar. Gracias. Transformar para comprobar. Romanos 12, versículo 1. Yo le voy a leer una versión, usted sígala con la versión que tenga, dicen lo mismo, nada más que la que yo le voy a leer tiene un lenguaje más de hoy en día, ¿está bien? Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, diga conmigo, sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cuál es la clase de sacrificio que le agrada a Dios? Un sacrificio vivo y santo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Tremendo, ¿no? Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten, présteme atención, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No las imiten. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes y conmigo? Cambiarnos la manera de pensar, es decir, hacer una transformación en nosotros por medio de cambiarnos la manera de pensar. Entonces, diga conmigo, entonces, escuche esto, solamente entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Lo primero que quiero que entiendan, que lo que dice allí, es que hay una voluntad para cada uno. Amén. Esta es la voluntad de Dios, ¿amén? Amén. Está aquí revelada. Pero hay una voluntad para cada uno de nosotros que Dios quiere revelártela a vos. Amén. Te la quiere revelar a ti. Te la quiere revelar a ti que estás allí conectado. Te la quiere revelar. Ah, pero yo ya la sé. No la sabes. Y vamos a ver por qué no la sabes. Necesitas saberla. Necesitas saberla. Y dice aquí la palabra que solo entonces conocerás la voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena y además es agradable y además es perfecta. La voluntad de Dios para tu vida tiene 3 características fundamentales y pero muy importantes. La primera es que es muy buena. Dios no quiere nada malo para vos. Así que si estás viviendo algo malo, si cualquier cosa pasa por tu mente acerca de lo malo, eso no es de Dios, porque la voluntad de Dios para ti es algo bueno. Lo segundo dice que es agradable. Quiere decir, yo tengo no sé cómo llamarlo, pero algo que no sé a veces cómo lograr cambiar. Son las personas que cuando les digo, Cristo está viniendo, ya en cualquier momento viene y nos vamos. Ay, no, pero yo quiero alcanzar tal cosa. Ay, pero a mí me gustaría que mi hijo, aunque sea, se reciba. Ay, pero que... Y empiezan a querer las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios. Y me dice, pero ¿cómo puede ser? Quiero que sepas algo. La voluntad de Dios para tu vida te va a agradar. Te va a agradar más que las cosas que te agradan en el mundo. Sí, más que las cosas que te agradan en el mundo. Te van a agradar mucho más. Ay, pero a mí me gustaría comprarme una Ferrari roja con... Lo que Dios tiene para ti te va a agradar más que la Ferrari roja. ¿Me va entendiendo?
Por eso dice que es agradable. ¿Y qué más? Y acá es lo maravilloso. Porque todo lo que nosotros queremos y buscamos en la tierra siempre tiene algún plurito. Siempre tiene un plurito. ¿O no? Quiero un novio, pero siempre viene con situaciones. Una novia, pero siempre algo después que la qué sé yo, que no puedo. O sea lo que sea, siempre tiene algo. Pero lo de Dios dice que es perfecto. Perfecto. Lo que Dios quiere para tu vida es perfecto. Diga amigo, es perfecto. Amén. Bueno. Hecho este pequeño comentario de estos dos versículos, pasajes bíblicos, y hay muchos más, por supuesto, ahora lo vamos a extraer, pero hecho esto, quiero que avancemos en este tema. Lo primero que encuentro allí que dice sacrificio vivo, sacrificio vivo. Pero la pregunta es, ¿para qué un sacrificio vivo? ¿Para qué quiere Dios un sacrificio vivo? Como es una escuela y estoy enseñando, me voy a permitir preguntarle que ustedes me contesten si alguno quiere hacerlo. La pregunta es, ¿para qué quiere Dios un sacrificio vivo? ¿Para qué? ¿Alguno sabe decirme? ¿Para qué? ¿No? Estaba ahí, lo leímos. Dice que es para que tu mente sea transformada. La única forma de que tu mente sea transformada es por medio de un sacrificio vivo. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿No los perdí? Ahí en el canal, ¿están aquí? Dice que Dios necesita, requiere de un sacrificio vivo para transformar nuestra mente. Dos cosas que quiero aclarar acá. Primero, la necesidad de un sacrificio vivo. Pero la segunda, la necesidad de ser transformados en la mente. Ser transformados en la mente. ¿Cuántos quieren ser transformados en la mente? ¿Realmente lo quieren? Mire que no va a ser como ahora, ¿eh? Mire que usted va a empezar a pensar distinto, ¿eh? ¿Está seguro que quiere ser transformado? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Vamos a seguir entonces. Lo segundo que quiero destacar es que dice, no tomes el molde del mundo. No tomes la manera del mundo. No tomes la costumbre del mundo. Es decir, cuando yo me muevo en este mundo, la tendencia es a que hable como los que me rodean, piense como los que me rodean, haga las cosas que hacen los que me rodean. ¿Cuántos compraron algo porque lo vieron en la televisión? No me diga que no, porque en 2 minutos le saco que sí. Porque estamos acostumbrados a acomodarnos a lo que viene. ¿Está bien? Mire mis pantalones, ¿veo que son todos finitos? ¿Chupines que le dicen? ¿Por qué lo uso? Porque se usa así. Porque si usted me ve con unos pantalones anchos así, me dicen, ay, pastor, ¿en qué año vive? Ahora, hace 2 años atrás me veía con esos pantalones, qué lindo que le quedan los pantalones anchos, pastor. ¿No es cierto? Entonces nos vamos acomodando. Pero acá dice, no tomes la forma, el molde del mundo. No está hablando de que si usa pantalón ancho o angosto, tiene que ver con muchas cosas más profundas que esa, ¿está bien? Pero quería destacar estas dos cosas. Ahora, sí quiero que entiendas que el mundo constantemente intenta por todos los medios imponerte el modelo del sistema. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, sí, vamos a llamarle, me llamó la atención, la primera vez que fui a Estados Unidos, que me hablaron del sistema. Yo no estaba acostumbrado a hablar de sistema, a escuchar hablar del sistema. ¿Qué era el sistema? Para mí el sistema era algo en una empresa, pero el sistema.
Y entonces escuchaba hablar acerca de que si estás fuera del sistema no existís, que si no haces tal cosa no estás en el sistema, que tenés que estar dentro del sistema. Y yo, ¿qué es esto del sistema? Hasta que me di cuenta, hasta que entendí de qué estaba hablando. Hoy usted entiende cuando yo le digo que el mundo quiere imponerte el modelo del sistema. Usted lo entiende. Usted lo entiende. Es más, los países intentan poner el modelo de sus sistemas a otros países. Si no, mire lo que está pasando hoy en países de Latinoamérica. Intentan imponer sus sistemas, ¿sí? De pronto países con más poderío, ¿sí? Puede ser Rusia, puede ser Estados Unidos, China, distintos países que tienen poder en distintas áreas. Intentan poner su sistema, quieren imponer su sistema al resto de los países. ¿Amén? Del mismo modo, el mundo quiere imponer el sistema a tu vida. ¿Se entiende eso? Pero si no te transformas a lo que Dios está hablando, sino que te dejas imponer esos sistemas, jamás vas a poder descubrir, nunca vas a conocer el diseño de Dios para tu vida. O sea, si te amoldas a este mundo, si viene el sistema y te dice esto es lo que tienes que hacer, de esta manera se vive, de esta manera se piensa, de esta manera se habla, de esta manera, entonces cuando quieras buscar el diseño de Dios, no lo vas a encontrar. Jamás vas a descubrir lo que Dios había planeado para tu vida. ¿Por qué? Porque te la vas a pasar haciendo lo que el sistema que te hayan impuesto dice que tienes que hacer. ¿Me está siguiendo? Entonces, yo quiero que usted entienda, lo primero es que Dios tiene planes para tu vida, pero no podrás conocerlos ni vivirlos a menos que le permitas a Dios transformar tu mente, tus pensamientos. Si te pones, como dice la palabra de Dios, duro de cerviz, cerviz sabe lo que es, ¿no? Esta parte de acá atrás, ¿no? Entonces cuando nos ponemos duros, que no podemos movernos, eso es la rebeldía. Entonces Dios dice, hacé blanco, y vos decís, no. Pero, ¿hace blanco? No. ¿Pero te conviene? No. Pero mira que, no. Entonces, eso que Dios tenía preparado para tu vida, no puede aparecer. No fluye. Solamente estás sobreviviendo en un mundo que te permite hasta cierto lugar avanzar, o hasta cierto lugar conquistar, o hasta cierto lugar tener libertad. Simplemente estás sobreviviendo. Como decía una canción de un cantante argentino que decía, sobreviviendo, ¿no? O sea, es decir, estamos sobreviviendo. ¿Cómo te va? Y más o menos bien. ¿Y tu familia cómo está? Más o menos bien. ¿Y tu trabajo? Más o menos bien. Estás siempre allí. Pero vamos a ver que Dios no es lo que quiere para nuestras vidas. Pero ¿puedo estar en la iglesia y puedo estar trabajando en la iglesia? Sí, puedes trabajar para Dios, pero no en lo que Él deseaba que hagas. Entienda esto. Quizás estás trabajando para Dios, pero no estás trabajando en lo que Dios deseaba que trabajaras. Quizás Dios quería que fueras un predicador, que viajaras por el mundo entero, y vos estás acomodando las sillas con mucha honra y con todo corazón y de buena voluntad, pero no era lo que Dios quería para tu vida. No era lo que Dios quería para tu vida. Solo tendrás una vida espiritual a ciegas.
escuche esto, solo podrás tener una vida espiritual a ciegas. ¿Cómo es una vida espiritual a ciegas? ¿Tengo una vida espiritual? Sí, pero no tengo ni idea para dónde voy, ni por qué voy, ni cuándo voy, ni cómo voy. Simplemente tengo una vida espiritual, pero no veo nada. Estoy a ciegas. Estoy a ciegas. ¿Alguna vez vio un ciego caminar por la calle? Sí, ¿verdad? ¿Qué usan? Un bastón. ¿Por qué? Porque no tienen la menor idea de lo que viene. Y cuando no tenemos esto que estamos buscando, que es el cambio, la transformación de nuestro pensamiento, ¿a qué? A la voluntad de Dios para mi vida, voy como el ciego, tanteando a ver qué viene, pero no tengo idea qué viene. Sé que hay un bulto y trato de esquivarlo, pero nada más que eso. Esa es la vida espiritual que podemos llegar a tener. Mi pregunta hoy, a esta altura, es: ¿sabes realmente lo que Dios quiere que hagas? ¿Sabes lo que Dios quiere que hagas? Déjenme especular un poco y decirle que no creo que lo sepas. No creo que lo sepas. Tampoco creo que lo sepas, estás mirando allí. Entender el diseño de Dios para mi vida me permite ver en cada momento el propósito de lo que estoy viviendo o lo que estoy pasando. Es decir, el para qué me está pasando esto. Porque cuando de pronto, no sé, algo no me sale como yo quería, o no me llega aquello que yo estaba esperando, cuando estoy a ciegas, espiritualmente hablando, todo lo que hago es amargarme, enojarme, angustiarme, condenarme. Empiezo a decir yo porque sí, seguro que pequé, seguro que hice. Y no, mejor no pecaste nada. Es decir, no puedo ver ni lo que viene, ni por qué me está pasando lo que me está pasando. Pero cuando mi mente está transformada y puedo caminar, ya entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, el diseño de Dios en mi vida, entonces sé lo que va a venir y sé para qué va a venir. ¿Me entiende? Dios quiere que yo tome la tierra prometida. Y entonces me dice, vas a tener que cruzar el Jordán y vas a tener que ir y tomar Jericó. Entonces yo veo que está el Jordán crecido y digo, es para que yo pueda mostrar el poder de Dios y hacer que las aguas se abran. Y veo Jericó y veo unos muros enormes de alto y de ancho y digo, esto es imposible. Ya sé, es para que se glorifique Dios haciendo que por su palabra, por su poder, esos muros caigan. Y entonces empiezo a entender por qué me está pasando lo que me está pasando. Y no estoy constantemente amargado, triste, diciendo, ¿por qué me pasa todo esto? Porque entiendo el diseño. Digo, ya sé. Y ni que hablar cuando me equivoco. Porque dado que sé el diseño de Dios y voy a hacer esto, pero claro, yo me cierro la puerta porque estoy yéndome fuera del diseño. Esto no tiene sentido que yo lo haga. Yo tendría que haber caminado para allá y me fui para este lado. Es decir, es una manera de caminar tranquilo, confiado, seguro. ¿Me sigue hasta allí? Ahora, hablamos también de sacrificio vivo. Yo quiero que usted entienda que hoy en día, ¿ustedes se acuerdan los sacrificios antes, en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era un sacrificio? Había que levantar un altar, se llevaba un animal al cual se lo mataba, ¿sí? Se lo mataba y esa sangre se esparcía y luego se quemaba, ¿sí? Se cocía en ese lugar. Ese era un sacrificio. Ahora, aquí habla de un sacrificio vivo. ¿Cómo es un sacrificio vivo? Porque
Cuando hablamos del cordero, el cordero lo traían, clavaban el cuchillo, la sangre se derramaba y se terminó la historia. Se murió. No sabemos cómo es un sacrificio vivo, a menos que Dios haya dejado un ejemplo en su palabra. ¿Quién me puede decir cuál es el ejemplo de un sacrificio vivo que Dios dejó en su palabra? No, Jesús murió. Jesús murió. Murió en una cruz. Lo mataron allí. Está bien muerto. Después resucitó, es otra historia. Pero el sacrificio tenía que morir. Porque por medio de la muerte, si no hay muerte, no hay sacrificio, no hay herencia, no hay victoria. Tenía que morir. Así que Jesús murió. No es un sacrificio vivo. ¿Quién es el sacrificio vivo? ¿Elías? ¿Cuándo fue al altar como sacrificio? Nunca. Elías fue un profeta maravilloso, pero nunca fue como un sacrificio al altar. ¿No sabe? ¿No se le ocurre? No. Isaac, el hijo de Abraham, fue un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque fue al altar y quedó vivo. Ese fue el sacrificio vivo. Isaac fue llevado al altar. Fue como sacrificio. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, lo matara y lo quemara. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Leemos la Biblia. Vamos. Por favor, sígame. ¿Dios le pide a Isaac como sacrificio? ¿Sí o no? ¿Le dice que lo tiene que matar? ¿Sí o no? ¿Que lo tiene que quemar? ¿Sí o no? Entonces fue un sacrificio. Pero sin embargo, Isaac no murió en ese altar. ¿Amén? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Les cayó la ficha? ¿Seguro? Porque los veo medio confundidos. ¿Pueden ver que ahí tenemos un ejemplo de sacrificio vivo? ¿Amén? Bueno, lo veo medio... como que me dicen amén por compromiso, ¿no? Veo que... Bueno, Isaac fue al altar, pero no murió, ¿amén? Y en él podemos ver qué es un sacrificio vivo. Yo quiero que usted comprenda un secreto que Abraham descubrió. El secreto quizás más grande que necesitamos nosotros entender. El secreto que Abraham descubrió y que hoy quiero enseñarles. ¿Cuántos quieren aprender el secreto de Abraham? Bien. Abraham era formado, o fue formado, con una mente ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ah? No. Una mente pagana. Él vivía en una sociedad pagana. Ellos, Abraham creía en el horóscopo, en los ídolos, en las figuras, tenían de todo tipo de dioses. Así fue formado Abraham. Su pueblo creía en todas esas cosas. Sus padres creían en todas esas cosas y él tenía esa mente. Sin embargo, entendió algo cuando Dios le habló. Entendió algo cuando Dios le habló, que si nosotros esta noche lo entendemos, va a cambiar nuestra vida. ¿Qué es lo que Abraham entendió cuando Dios le habló? Abraham entendió la necesidad de levantar altar para Dios. De levantar altar para Dios. Y no estoy hablando de este altar eclesiástico, no estoy hablando de un altar en la iglesia, estoy hablando de un altar personal. Un altar en tu vida, un altar en cada lugar donde tú te muevas, un altar en cada lugar donde vayas, un altar en cada lugar donde estés, un altar personal. Amén. Estoy hablando de un altar que Abraham levantó muchísimas veces. A donde iba, Abraham levantaba altar. Usted puede empezar a leer en Génesis 11 hasta Génesis 22, donde vamos a ir nosotros, porque es donde estamos hablando, y Abraham levantaba en cada lugar un altar. Amén.
Y necesitamos entender este secreto. Dígale al que tiene al lado, necesitas entender este secreto. ¿Cuál es el secreto? Necesitamos levantar altares para Dios. Necesitamos levantar altares para Dios. Ahora, ¿qué es un altar? ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio. Un altar es un lugar de sacrificio. Escuche esto bien, por favor. Un altar es un lugar de sacrificio, es un lugar de muerte. Cuando nosotros levantamos este altar, no es para que venga un superhombre, un gran hombre, un hermoso hombre, a hablarles y predicarles. Es para que en este lugar haya sacrificios de vidas, de almas, para que aquí, el que se suba aquí, muera primero antes de. ¿Se entiende? Un altar es un lugar de sacrificio y de muerte. Abraham, donde iba, levantaba un altar y allí sacrificaba a Dios. Si nosotros entendemos esto, nuestra vida va a tener un vuelco muy poderoso, muy poderoso. Escuche para que usted lo entienda. ¿Cómo sería en mi vida personal un altar a Dios? Bueno, es ese lugar donde estoy solamente yo con Él, y a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de las dificultades que estemos pasando, a pesar de que las cosas no estén funcionando o no estemos recibiendo lo que necesitamos, a pesar de todo eso, igual levantamos un altar y le adoramos a Dios. Igual levantamos un altar y le adoramos a Dios. No es para que usted vaya allí a llorar y a quejarse y a traer sus problemas o sus pecados. Ese no es el altar. El altar es un lugar que deja de lado todo lo que esté pasando y allí va y adora a Dios por lo que Dios es en su vida. ¿Me entiende? Ahora, para esto, hay que entrenar el alma. Para esto necesito entrenar el alma. Diga conmigo, entrenar mi alma. No es solamente venir a la iglesia, escuchar un poquito, creer un poco en las Escrituras y yupi yupi, gloria a Dios, aleluya. Hay que entrenar el alma. Y una de las cosas que más le cuesta al cristiano es dejarse entrenar el alma. El alma es lo que te dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, porque se mueve con tu razón y con tus sentimientos. Yo quiero que usted delante de Dios, aquí en la iglesia, en la presencia de Dios, pueda reconocer al menos una cosa de la cual usted sabe que Dios le está pidiendo hacer y usted se está negando a hacerlo. No me la diga, pero levánteme la mano si usted lo reconoce. Levánteme la mano si usted reconoce que al menos hay una cosa que Dios hace tiempo que le está diciendo que debe hacer y usted dice, no quiero hacerlo. Allí es donde el alma se revela. No en el que levantó la mano. En el que levantó la mano, por supuesto, ya lo sabe, usted lo sabe. Pero el que no levantó la mano es porque ni siquiera el alma le permitió levantar la mano. Porque si usted no tuviera ninguna rebeldía en ese aspecto, usted sería perfecto y ya estaría con Cristo. Si no levantó la mano, es porque su alma no está entrenada. Necesita entrenamiento. Y como necesita entrenamiento, no está sujeta.
sino que decide, yo soy perfecto, nada que me dio, yo todo. Yo levanto la mano. Porque además de saber cosas, también están las que ni siquiera sé. Yo necesito entrenamiento. Mi pregunta es, ¿por qué no necesitarías tú? ¿Me entienden el ejemplo que di, no? Cómo apareció, por un lado los que ya lo saben, listo, parece bárbaro. Pero ¿qué pasa con los que no se atreven a reconocerlo? Es que su alma está por encima de su espíritu. Todavía su alma no está entrenada a sujetarse al espíritu. Por eso el alma necesita ser entrenada para que a pesar de todo lo que pueda estar pasando, usted levante un altar, adore a Dios y no esté quejándose o llorándole. Déjeme que le ponga un ejemplo bíblico. David. David era un hombre que tenía tantas, pero tantas debilidades, defectos. Nosotros seríamos santos al lado de David. Pichoncito al lado de David. El tipo era terrible. Se mandaba 200 por día. No toqué decirle que se le ocurrió sacarle la mujer a otro y después matarlo. O sea, ¿cuántos de ustedes hicieron eso? Bueno, por favor no me lo digan si lo hicieron. Pero digo, era terrible, tenía 200 millones de cosas. Sin embargo, Dios dice que tenía un corazón conforme de Dios. Y usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Muy simple. Porque David constantemente entrenaba su alma. Era un hábil entrenador de alma. Él estaba entrenando su alma constantemente, a tal punto que, por ejemplo, dice en los Salmos, alma mía, ¿por qué estás turbada? ¿Por qué te preocupas? Adora a Dios. Y punto. Adora a Dios. Él estaba en su alma, estaba preocupado, estaba turbado. Había cosas que realmente le traían muchos movimientos dentro. Y entonces, ¿qué hace? Le habla al alma. Le habla al alma y dice, alma, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás así? Deja eso ya y vamos a adorar a Dios. Y punto. Esa es la manera de entrenarlo. Los que no levantaron la mano le tendrían que haber dicho, alma, alma, ¿cómo que no? ¿Cómo que no tienes nada? Levanta la mano y deja de hacerte la perfecta. ¿La vas siguiendo? Él estaba entrenando su alma constantemente, constantemente. Volvamos al altar. El altar era un lugar de sacrificio, de muerte. ¿Amén? Y cuando Dios nos pide que sigamos levantando altar, nos está pidiendo que sigamos haciendo ¿qué? Sacrificios. Dice, pero los sacrificios no se terminaron en el Antiguo Testamento. No, no, no. El sacrificio sigue siendo necesario. Es necesario un sacrificio para que podamos alcanzar, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Decirle que tenés más cerca. Dios necesita tu sacrificio. Dígaselo. Dios necesita tu sacrificio para que puedas comprender el diseño para tu vida. El altar es el lugar donde voy a llevar allí mi vida y voy a hacer morir ante Dios mi ego. Empiezo
por hacer morir, te voy a hablar a vos, empezá por hacer morir tu ego en el altar. Empezá por hacer morir tu ego en el altar. Yo no levanto la mano porque no tengo nada. Ego, llévalo al altar. La próxima vez que pregunta vas a levantar la mano. ¿Qué más? Lleva al altar y hace morir, ¿qué más? Tu alma. Hacela morir, que se muera. ¿Por qué? Porque se mueve por sentimientos y nosotros nos movemos por el espíritu, no por sentimientos. A los sentimientos los usamos. Hermoso es ver a tu hijo y amarlo y llenarlo de besos, o a tu esposa, o sea, está bárbaro los sentimientos, pero no son para que nos dominen, son para que yo los use. Y cuando el alma me empieza a usar por medio de sentimientos, entonces es que está dominando y tengo que hacerla morir. Entonces el altar es para hacer morir el ego y es para hacer morir mi alma. Mi alma tiene que morir. ¿Me va siguiendo? ¿Está de acuerdo? Ah, bueno. Escuche esto. Abraham, que fue tremendo todo lo que hizo, Abraham, pese a todo lo que hizo, tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Abraham? Abraham tenía un problema. El problema era que no tenía hijos. Abraham no tenía hijos. Fue llamado a los 75 años, pero no tenía hijos. Y ya viejo, él había pasado toda su vida levantando altares a Dios por todo. Siempre por todo había levantado altares a Dios, siempre por todo. Pero cuando nació Isaac, cuando nace su hijo prometido, cuando nace su hijo que había esperado tantos años, usted y yo pensaríamos que lo primero que haría Abraham es levantar un altar a Dios para agradecerle y adorarlo. Pues no lo hizo. La palabra de Dios dice que cuando nació Isaac no levantó un altar. ¿Sabe qué hizo? Una fiesta con sus amigos. Hizo una fiesta con sus amigos. ¿Para qué? Para mostrar su hijo. Para gloriarse de que ahora tenía un hijo. Para adorar a su hijo que había nacido. Abraham, cuando nace su hijo, hace una fiesta con sus amigos. Lo cual nos habla de que su hijo ahora era su ídolo. Escuche por favor y preste atención. Cuidado, cuidado cuando Dios te da algo que esperaste por mucho tiempo. Cuidado, porque después puede sutilmente transformarse en tu ídolo. Y luego ya no tengas tiempo para Dios. Ahora estés tan abocado o abocada a lo que te dio Dios que ya no tengas tiempo para Él. Por estas cosas, dice la palabra de Dios, que Dios le pide a Abraham un sacrificio de su hijo. Por eso dice la palabra de Dios que Dios probó a Abraham. Digo amigo, Dios probó a Abraham. ¿A quién probó? Bien. Génesis 22:1. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Lo van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Porque luego vamos a hacer un resumen rapidito de todo para que usted pueda llevarse el concepto que es lo que me interesa que usted sepa. Génesis 22:1 dice, tiempo después. ¿Qué quiere decir tiempo después? Que lo que viene ahora es consecuencia de todo lo que sucedió antes. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. ¿Ven cómo lo está tratando Dios a Abraham ahora? Le está diciendo, toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a ese que tanto amas, por lo cual no me levantaste un altar, sino que hiciste una fiesta con tus amigos. A ese toma. Y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás. ¿Vieron que le había pedido que lo sacrifique? Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada. ¿Qué tenía que hacerlo? Matarlo y quemarlo sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Esto es un sacrificio vivo. Y ahora va a entender por qué. Es cuando Dios te pide algo, no porque quiera quitártelo. Escuche esto. Un sacrificio vivo es cuando Dios te pide algo, no porque te lo quiera quitar, no porque quiera que lo pierdas, sino porque eso está ocupando un lugar en tu corazón que le corresponde a Dios. Cuando tu trabajo es tan maravilloso para ti, lo esperaste tanto tiempo, oraste tanto por ello, Dios te lo dio y ahora no tienes tiempo para Dios. Cuando tu novia, tu novio, tanto esperé a esa persona y que sea como yo te lo pedí y me la diste, Dios, pero no puedo venir a la iglesia, tengo que estar con ella. O tengo que salir a pasear con ella. ¿Me vacía? El hijo. Ahí está el ejemplo de Abraham. El hijo. Es que mi hijo, porque mis hijos, por lo que... ¿Están en el lugar de Dios? Yo quiero que usted entienda que lo que Dios te lo dio para que lo tengas, para que lo disfrutes, para que te goces, pero nunca para que lo pongas en el lugar que le corresponde a Él. Entonces, un sacrificio vivo es cuando Él te pide eso que está en ese lugar, te lo pide, te lo pide. ¿Y uno qué tiene que hacer? Levantar un altar y entregarlo. Levantar un altar y entregarlo. Se lo entrego a Dios, se lo entrego a Dios, de manera que Dios ahora esté por encima. Te dije que íbamos a tomar tu testimonio el viernes, pero lo necesito ahora. Vení. El viernes lo volvemos a dar. Otoniel vino de República Dominicana, como ustedes saben, y una de las casi necesidades que tenía era poder entrar en la universidad, poder estudiar. Dios le dio esa oportunidad. Y por supuesto, perder una materia, quedarse, es un riesgo muy grande de que no pueda quedarse en el país, de que tenga que volverse el suyo. El resto no se lo tengo que contar, ¿no? Este domingo, Dios me dijo que Él tenía que predicar, así que yo se lo pedí. Amén. Y ustedes lo recibieron. Lo que usted no sabe, que el lunes Él tenía que dar un final, o bueno, algo así, de una materia. Por lo tanto, usted y yo se hubiese quedado en su casa estudiando, porque tenía que dar el final. Y era muy importante.
Pero él decidió ese domingo no solo venir, sino dedicarlo a preparar lo que tenía que predicar. Dejó la facultad de lado y se dedicó a Dios. ¿Qué pasó el lunes? Bueno, para poner un poquito en contexto, en realidad era el segundo parcial. Le voy a explicar por qué ahora fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Estoy en parciales y Dios sabe que yo soy una persona que soy muy comprometido con el estudio. Le dedico el tiempo necesario, o sea, lo veo como una gran responsabilidad porque me costó estudiar y ahora tengo que aprovechar la oportunidad. Cuando el pastor el domingo me pidió que predicara el domingo anterior, yo le dije inmediatamente que sí. El pastor es testigo cuando le puse pero, sabiendo que iba a tener una semana un poquito intensa porque estoy en examen y hay mucho material que tengo que leer, porque también la maestra que me tocó precisamente para esa asignatura es muy exigente. Son de esas maestras que te ponen, por ejemplo, en un examen... profesora, que le pone, por ejemplo, en un examen final, 3 preguntas, pero son 3 preguntas que mínimo le toma 2 horas o 3 responderlas. El examen está listo para que usted, como ella misma lo dice, para que usted se mate respondiéndola. Literal. Entonces, yo tenía que tener mucho material, pero le dije, incluso a Ara, voy a estudié incluso el sábado, y no pude terminar el sábado de preparar el material para estudiar, pero dije que no, que el domingo iba a ser exclusivamente para preparar el mensaje, y me quedé encerrado en casa, comí y me pasé el día y la tarde en oración. Incluso me recuerdo que puse la música de fondo y empecé a orar, a leer la palabra de Dios. Fue un encierro total para preparar lo que Dios me había pedido, porque dije, bueno, yo sé que si yo me pongo, recuerdo esta frase que siempre la voy a recordar, cuando me pongo en orden con Dios, Dios se va a poner en orden conmigo, y le di la prioridad a Dios. Y recuerdo que después que hice eso, bueno, yo mismo me sorprendí porque no sabía que, no sé si se escucha mal decirlo, que iba a salir todo tan bien. La gloria sea para Dios. Y yo simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para que Él haga su voluntad. Entonces el lunes era el segundo parcial. Si me iba bien, no tenía que ir a final. Excelente. Si me iba bien, y lo hice, y me esforcé, y le saqué 10 en el examen. Ni siquiera tengo que ir a final. Me fue bien. Para muchos quizá, como le dije al pastor, no quizá un testimonio grande, pero para mí sí, porque piénselo usted también, como yo lo pensé. Si Dios en lo pequeño, porque la Biblia dice que sabe que nuestra necesidad mucho antes de pedírsela, pero si en lo pequeño, como un examen, Dios no nos respalda, imagínense en lo grande. Yo obedecí y puse por prioridad a Dios, y yo vi la mano de Dios obrando en mí. Dios le bendiga. Amén, amén. Es decir, no lo puso a eso que Dios le había dado y la importancia que tenía y lo importante que era poder aprobar. No lo puso primero, lo puso Dios. Y Dios le hizo sacarse, bueno, estudió por supuesto, nada que así nomás no, pero me refiero, sacarse un 10 en la facultad no es como en el colegio. En el colegio hace más o menos y se saca un 10. En la facultad, más o menos diste bien, sos un 4. Más o menos diste muy bien, un 6. Fuiste recontra excelente, un 7, pero para que te ponga un 10, hermano, no tiene que ser más que excelente. De Dios. Amén. Y fue de Dios. Por eso es tan importante esto que estamos hablando. Génesis 22:7. Acuérdese el contexto, Abraham llevando a su hijo al sacrificio. Pero su hijo no era un bebé, ni un nene chiquito, ya era un hombrecito. Ya razonaba, pensaba, ya podía entender. Así que en el versículo 7 Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre.
Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero? Diga conmigo, cordero. ¿Dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Claro, el muchacho vio todo y dijo, papá, está todo muy lindo. Porque Abraham no le había dicho a su hijo que él iba a ser el que Dios le había pedido. ¿Está bien? Entonces dijo, está bárbaro, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Entonces, versículo 8, Abraham le respondió. Dijo, Dios proveerá un cordero. ¿Un qué? ¿Un qué? Un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Antes de continuar con esto, quiero hacerle unas preguntas a todos ustedes. Esa palabra que soltó Abraham, ¿se cumplió? ¿Se cumplió esa palabra? Dice que Dios proveería del cordero para la ofrenda quemada. ¿Se cumplió esa palabra? ¿Se cumplió? No. No. ¿No se cumplió? Todos me miran y me dicen, ¿cómo no se cumplió? No, no se cumplió. ¿Cómo que no? No. Allí no hubo ningún cordero. Vamos a leerlo. A ver si me estoy equivocado. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a leerlo. Génesis 22:10. Dice, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un... ¿Qué dice ahí? ¿Dice cordero? ¿Es lo mismo? ¿Por qué? Porque un cordero es un animal pequeño. ¿Sí? Un cordero es una especie de bebé, mientras que un carnero es un animal grande, un animal viejo. ¿Amén? Quiere decir que esa palabra no se cumplió. No se cumplió. Dios no le proveyó de un cordero, le proveyó de un carnero. Es decir, allí no hubo cordero. La pregunta es, en ese altar, ¿quién debía morir? ¿Isaac? ¿Era Isaac el que debía morir en ese altar? ¿Lo va entendiendo? Isaac nunca fue el sacrificio. Jamás fue el sacrificio. Isaac nunca fue el sacrificio en ese altar. El sacrificio en ese altar fue el alma de Abraham. Fue Abraham mismo. Por eso Dios le proveyó otro igual que él. Si le daba un cordero, estaba cambiando al cordero Isaac por el cordero de las ovejas o de las cabras. Pero le dio un carnero, le dio un Abraham de las cabras. Porque lo que Dios esperaba en ese altar era la vida de Abraham, no era la vida de Isaac. Lo que esperaba era la vida de Abraham. Escuche esto, eso es un sacrificio vivo. Eso es un sacrificio vivo. La vida de Abraham fue el sacrificio vivo, no la vida de Isaac. Cuando Abraham llegó a ese lugar y fue capaz de entregar a su hijo, estaba entregando su alma, que amaba más a Isaac que a Dios. Entonces, en ese momento, Dios toma
la vida de Abraham y le dice, ya sé que soy más importante para ti que tu hijo. Ya está, ya lo hiciste, ya acabas de morir en este altar, ya está, no necesito más nada. Para cerrar y que usted se lleve hoy la enseñanza, lo que quiero enseñarles son 4 cosas. La primera, necesitas aprender a levantar altares a Dios. ¿Cuántos altares? Tantos como tengas que entregar. Los que levantaron la mano, levanten un altar y entreguen eso que saben que Dios le está pidiendo y todavía no se lo dieron. Los que no levantaron la mano, levanten altar y entreguen su alma, que no le dejó levantar la mano. Amén. Levanten altar a Dios. Punto 2. Aprende a extender el reino. Aprende a extender el reino. El reino no se extiende porque vengas a la iglesia, te sientes aquí y escuches unas canciones y escuches a un predicador. Se extiende a través de una vida entregada, una vida rendida, una muerte constante delante de Dios. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz representa la muerte, no representa la vida. Representa la muerte. El que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la salvará. Está más claro en toda la palabra. Jesús lo dijo con toda la palabra, lo que pasa es que no quisimos oírla. Necesitamos, para extender el reino, tener una vida entregada, rendida, muerta. ¿Cuándo? Todos los días. Cada vez que nos levantamos, cada vez que te levantas, tienes que levantar un altar y entregar tu vida ahí, para caminar en el Espíritu y no por el alma. Punto 3. Aprende a consagrar todo a Dios. ¿Qué quiere decir todo? Te animo a que me digas una cosa que tienes que consagrar a Dios. Cada uno una. ¿Se animan a eso? ¿Se animan? Dígame una. Levanten la mano y dígame una. O díganla nomás. Una cosa que tienen que consagrar a Dios. Una. El alma. Bueno, ya esa no vale porque ya estaba dicha. Una cosa de nuestra vida que ustedes digan, hay que consagrar. ¿Qué? La boca. Sigo escuchando. Pensamiento. La boca ya está. La boca, la lengua. Se agarra todas las que... Vamos con una nueva, vamos. ¿Qué más? El bolsillo. Bueno, la economía, las finanzas, ¿sí? Eso quiere decir con el bolsillo. ¿Qué más? Bueno, vamos a levantarse temprano. ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal tu alimentación? ¿Qué tal tu salud? ¿Qué tal tu pensamiento? ¿Qué tal el resto de las cosas? Es todo. Hermanos, es todo. Tus hijos, tu marido, tu esposa, tus gustos, tus sueños. Tus sueños. Es una vida aprender a consagrar todo lo que somos, todo consagrárselo a Dios en el altar. Todos los días algo quizás, varias cosas, no importa, pero todos los días, ya sé, todavía no le consagré las vacaciones. Allá voy, consagro las vacaciones. Pero pastor, yo ya tengo pensado irme. Hoy hablábamos con la hermana, iba a irse para asistencia para Chaco. Bueno, levantá un altar y entregáselo antes de salir. ¿Me va entendiendo? Porque ya lo pensaste vos. ¿Y Dios? ¿Y si Dios te quiere en otro lado? ¿Qué hacemos? ¿Me va entendiendo? Entonces, el tema es, le entrego todo. Cada día que me acuerdo de algo, que descubro algo nuevo, voy, altar y entrego. Voy, altar y entrego. 4, aprende a renovar
tu mente. Aprende a renovar tu mente. Aprende a que Dios te transforme la mente y déjalo que te la transforme. Porque si no lo dejas, no vas a poder encontrar las cosas que todavía te impiden vivir el diseño de Dios. Hermanos, Abraham fue amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Todos queremos, ¿verdad? Amigos de Dios. Y como amigo de Dios dice la palabra de Dios que él fue muy rico. Muy rico. Escuche, las riquezas, la abundancia de dinero, de posesiones, no son en contra de Dios. El problema es que Dios no te lo da porque todavía no estás en su diseño, no estás en su voluntad. Y si te lo da, vas a hacer macana, la vas a usar para las cosas que Dios no quiere que las uses. Pero cuando entras en el diseño de Dios, en la voluntad de Dios para tu vida, entonces te va a dar todo. Se lo dio a Abraham y te lo va a dar a ti. ¿Por qué? Porque lo vas a usar en los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Lo entiende? Abraham fue llamado padre de la fe. Padre de la fe. Él no se movía por el alma, no se movía por los gustos, se movía por fe. Se movía por fe. La vida de Abraham debe ser nuestra enseñanza. Es la enseñanza más profunda que Dios dejó para nosotros. La vida de Abraham es la base de todas las enseñanzas de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia son el argumento para todo el resto de la Biblia. El resto de la Biblia son comentarios acerca de los 5 primeros libros de la Biblia. Y el libro de Génesis, la base sobre el cual se edifica el resto de la Biblia. Y Abraham, el hombre escogido por Dios como figura y ejemplo para todos los llamados por el Señor. Si usted ve la historia de los hombres, todos los que comenzaron bien terminaron mal. Aún Salomón terminó mal. Pero Abraham comenzó difícil su vida, pero una vez que entendió, terminó muy, pero muy bien. Nunca cayó. Amén. Si no renuevas tu mente, tu alma jamás, o sea, renovar ese alma, cambiarla, entrenarla, jamás conocerás el diseño de Dios para tu vida. No podrás experimentar las bondades y los tesoros que Dios tiene para tu vida. No lo podrás hacer. Estarás siempre sumergido en el mar de fondo del mundo, el cual el diablo prepara cada día para los hombres. Miren, salga, acá vivimos en Buenos Aires, salga allí a la capital y mire cómo vive la gente, cómo se mueve. Viven en un mar revuelto. Se pelean unos con otros por cualquier tontería, porque viven en esa mar revuelto que el mismo diablo preparó para ellos antes que se levantaran de la cama. Si no entiendes el propósito de Dios para tu vida, solo vivirás siempre, escuche esto, solo vivirás siempre de las circunstancias. Siempre de las circunstancias.
Hoy te pasa esto, estoy contento. Hoy me pasa esto, estoy amargado. Hoy me pasa esto, estoy sufriendo. Hoy me pasa aquello, no doy más. Hoy me pasa lo otro. Y es lo que te va pasando. Circunstancias, 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 circunstancias. Siempre vives de circunstancias. Así vas a vivir. Hasta que entiendas el diseño de Dios para tu vida. Hasta que entiendas el propósito de Dios para tu vida. Pero si levantas altar a Dios y allí entregas, allí te rindes, allí haces morir tu alma, tu ego, tu orgullo, cuando tú mueres allí en el altar todos los días, si allí entregas a Dios todo lo que está ahora en tus manos, todo lo que es tuyo, si allí le entregas eso, entonces tu mente será transformada. Tu mente será transformada. Y verás el diseño de Dios para tu vida. Lo vas a ver, escuche esto, lo vas a ver. Y comprenderás en cada momento qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estoy entrando en un hospital? Una vez una evangelista me dijo, me caí de una escalera, me rompí todos los huesos y estaba entrando en el hospital y entendí que yo tenía que estar ahí para hablarle de todo lo que estaba internado. Y cuando salió del hospital totalmente recuperado, sin ningún problema, le había predicado todo lo que estaba en el hospital. Diseño de tu vida. Verás el propósito que eso te traerá o traerá a tu vida. Verás el sentido que tiene. Y entonces vivirás una vida llena de gozo, una vida llena de esperanza, una vida llena de paz. Siempre estarán intactos esos frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque siempre verás el control de Dios sobre tu vida. Vivirás feliz sirviendo a Dios en lo que a Él le agrada. Escuche esto. Vivirás feliz sirviendo a Dios, no en lo que te gusta, o en lo que en lo que pudiste agarrar, o en lo que el pastor te mandó, sino en lo que a Dios le agrada. Y cierro con lo mismo que dijo Dios al principio. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, transformar nuestra mente para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que a Dios le agrada, que podamos hacer lo que Él quiere. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean sacrificio vivo. ¿Ahora lo entienden? Que sean sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? A Dios le agrada no que le traigas una parte de lo que tienes ahora, que le traigas un poquitito de lo que recibiste. Lo que quiere y le agrada a Dios es que le des todo, que todo le pertenezca a Él. Así que cuando te lo pidas, se lo das. Y Dios te va a reconocer y te va a dar más, porque no le negaste, porque no le negaste. A Dios le agrada un sacrificio vivo, es decir, un sacrificio no que tenga pérdida. Él no te pide nada para que tengas pérdida. Lo que te pide es para que tengas ganancia, para que realmente puedas transformar tu mente a la voluntad de Él para tu vida, la entiendas y vivas en un estándar que hasta ahora no has vivido. No has entendido todavía lo que Dios tiene para ti. No has comprendido todavía lo que Dios ya diseñó para tu vida. Estás todavía viviendo
en los espacios de circunstancias. Pero si entiendes lo que Dios tiene, podrás ver que hay tesoros para ti, que hay maravillas para ti, que Dios quiere usarte con poder en esta vida. Que cuando salgas de acá no te estés preocupando si está el auto, si pasa el colectivo, si es tarde, si de noche, si el perro, si la vaca, si el gallo, si el... No me preocupo por nada, porque estoy en el diseño de Dios. Y si Dios quiso que yo esté aquí, es porque tiene un propósito para mi bien. Y si me tengo que quedar una vigilia, ¿qué hago? Me voy a mi casa. Porque no me puedo quedar toda la noche acá. ¿Qué van a decir los vecinos? Hermano, ¿me va entendiendo? Cuando todavía estás atado a las circunstancias, es porque estás viviendo una vida espiritual a ciegas. Y te estás perdiendo las maravillas de Dios. Te estás perdiendo los tesoros del reino. Abraham no se los perdió. Abraham no se los perdió. ¿Y las victorias? ¿Van a venir? ¿Cómo? Y Abraham se fue con 300 hombres que ni siquiera eran soldados y le ganó a 4 reyes que le habían ganado, todos los reyes que ganaban alrededor, y él solo con 300 hombres le ganó todo y los hizo huir. Eso es estar en la voluntad de Dios para tu vida. Victorias imposibles. No imiten las conductas de este mundo. No se dejen engañar por el sistema. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Dios les bendiga.